Hola, buenas noches a todos. Bueno, acá estamos reunidos para dar inicio a esta charla, que es la introducción al cannabis medicinal en veterinaria. Eh, bueno, ahora vamos a hacer la presentación de quiénes estamos, pero quería comentar que van a ser dos presentaciones, se va a hacer una hoy y una el miércoles que viene. Así que bueno, queremos sobre todo contarles que estamos en el Colegio de Médicos Veterinarios de la segunda circunscripción de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Y bueno, acá nos hemos reunido gracias a que nos han prestado las instalaciones, porque somos parte del colegio y parte de la subcomisión de animales de compañía, que también muy gentilmente se ha prestado la organización para que podamos hacer esta charla. Que bueno, la organizamos desde Veterinarios Canábicos Argentinos, que ahora vamos a contar un poquito, digamos, de qué se trata esta agrupación, del grupo nuestro de acá de Rosario, que se denomina VetCra, que es Veterinarios Dedicados a la Terapia de Cannabis de Rosario, Argentina, y también somos parte de la asociación AUPAP, que es una asociación que tiene que ver, digamos, con los humanos, los animales no humanos, y nosotros somos parte de esta asociación dirigiendo, digamos, todo nuestro trabajo a nuestros animales no humanos. Bueno, queríamos contarles también que adhieren, además digamos, de todos los colegiados y los matriculados del Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Fe, de la primera y la segunda circunscripción, los colegios de médicos veterinarios de Chubut, también de Santa Cruz, de Río Negro, de Tierra del Fuego, bueno, Antártida, isla del Atlántico Sur, de Neuquén, y me parece que no me quedó nadie más, que serían lo que denominamos nosotros los colegios de médicos veterinarios de la región Patagonia. Desde Veterinarios Canábicos Argentinos dividimos el país en regiones y estamos haciendo como estas charlas informativas que van a ser en distintas regiones. Ya hicimos la de Cuyo, ahora también va a empezar la del noroeste, y estamos haciendo ahora nosotros la de Patagonia. Bueno, les contamos también que los integrantes de Veterinarios Canábicos Argentinos, y especialmente de VetCra, de acá de Rosario, somos los que están ahí en la pantalla: la doctora Eliana Sauret, el doctor Marcos Malervi, la doctora Natalia Jafar, el doctor Piero Teruggi y el doctor Gastón Nielsen, bueno, quien les habla, Bilio Bax. Que bueno, vamos a dividirnos para que no hacer tan larga esta charla introductoria. Entonces vamos a hacer una hoy, que vamos a estar 3 de los colegas de este grupo, y el día 8 otros 3 colegas, continuando, digamos, con el temario. Bueno, vamos a ir comenzando un poco. Digamos, volvemos a presentarnos, ya contándoles que somos Veterinarios Canábicos Argentinos, que empezamos a juntarnos de alguna manera en época de pandemia, siguiendo algunos objetivos en común. Primero que todos trabajábamos con la planta de cannabis y sus derivados, teníamos ya experiencia, y digamos, empezamos a armar un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp fue creciendo y de alguna manera empezamos a incorporarnos a un grupo que se inició en Neuquén y tomó esta dimensión que es Veterinarios Canábicos Argentinos, donde hoy somos más de 300 veterinarios que estamos unidos con una causa común, que es el uso del cannabis en animales, pero no solamente eso, sino también que podemos, digamos, trabajar de alguna manera en conjunto, pasando nuestras experiencias. Después de este grupo de WhatsApp, armamos un grupo más grande,
un grupo de Telegram, fue bastante complejo todo ese paso, pero bueno, contar los pormenores está bueno porque somos todos colegas y todos van a entender de lo que, digamos, de estos movimientos, que tampoco estamos tan acostumbrados los veterinarios y la mayoría de los profesionales. Sinceramente es un orgullo para nosotros pertenecer tanto a Vectra, que somos 6 veterinarios de acá de Rosario unidos, como a Veterinarios Canábicos Argentinos, que, digamos, como esta dimensión, estamos también muy unidos y estamos en una lucha permanente. Esta lucha es para que se nos habilite dentro de un marco regulatorio para poder trabajar con la planta de cannabis y sus derivados, y para que nuestros pacientes sean incorporados como también, digamos, pacientes tratantes de esta terapia. Así que bueno, un poco con esta introducción, acá volvemos un poco a lo anterior. Estas son algunas presentaciones que ya tenemos armadas para distintos lugares donde hemos dado algunas charlas introductorias. Estas son todas charlas introductorias. Nosotros somos todos profesionales, digamos, que venimos a traer nuestra experiencia. Ninguno de nosotros es, digamos, docente, ni es nuestra intención. Entonces, bueno, la idea es venir a contar lo que nosotros hacemos. Así que bueno, de acá pueden salir muchas dudas y justamente es lo que queremos que aparezcan. Las dudas, si nosotros podemos, digamos, evacuar algunas dudas mejor, y si no, seguir preparándonos. Dentro del grupo de veterinarios canábicos argentinos hacemos algunos cursos, también algunos introductorios, otros más profundos, y bueno, y hay ahora una gran, digamos, un gran aporte de cursos, webinar y demás para aquel que quiera profundizar. Bueno, dentro de lo que hablábamos, cuál es nuestra búsqueda, que es el marco regulatorio en medicina veterinaria, podemos decir hacia grandes rasgos que en Argentina contamos con la ley 27.350, que posee el Programa Nacional de Cannabis, que se llama ReproCan, en el cual se pueden inscribir todas aquellas personas humanas que tengan alguna patología, conjuntamente con personas, y ahora estamos intentando que también sean organizaciones, que puedan generar, digamos, el aporte del cultivo solidario, más un médico, si es un médico especialista en cannabis, mucho mejor, para todos aquellos que tienen una patología humana, igual que con los animales, pero en este caso, tanto médico como paciente y como el productor tienen que estar inscritos en este programa para poder tener una cantidad de plantas, que son en este momento 9 plantas. Todos aquellos que estén fuera de este programa estarían fuera de la ley, que por lo tanto es lo que se está pidiendo, es que se pueda, digamos, cultivar, que todos aquellos pacientes, tanto en este caso humanos como en el nuestro, no humanos, puedan cultivar para poder tener su medicación. Entonces hay una ley que tiene que ver con la prohibición y que todavía está vigente, y que cualquiera que posea plantas y que no esté dentro de ReproCan podría ser sancionado por estar fuera de la ley. La finalidad del mismo es solo medicinal, con lo cual las personas podemos inscribirnos acompañados de forma integral por personal médico. Acá, como dice, 9 plantas en floración, fomentando el autocultivo. La investigación médica y científica del uso de cannabis, del medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Acá tenemos algunos estudios hechos, algunas encuestas y estudios de investigación sobre la percepción y conocimiento de los médicos veterinarios en Lima, sobre el uso de fitocannabinoides en medicina veterinaria, serían en el uso medicinal en animales de compañía. Y otro hecho por los acá presentes del Grupo Vectra, situación actual de la utilización de cannabis de uso terapéutico en veterinarios de Argentina. También, digamos, hay algunos médicos también del Grupo de Veterinarios Canábicos Argentinos que estuvieron dando algunas entrevistas. Acá tenemos una nota que hizo el doctor
Guillermo Genta, en Mendoza. Bueno, acá abundamos un poco más, con el cannabis también le mejora la vida a los animales, en algunos periódicos y diarios de internet, uso clínico de cannabis medicinal en animales, el caso de Rosario, bueno, que acá lo comenta el doctor Gastón Nielsen, del grupo Vectra, así que bueno, todo esto pueden encontrarlo por internet. ¿Cuáles serían las expectativas, entonces, que nosotros ponemos acá un poco de manifiesto? Como médico veterinario buscamos un marco regulatorio. Este marco regulatorio hoy no existe, o sea, todo lo que les estuve contando existe para la medicina humana y no para la medicina de pacientes no humanos. Entonces, nuestro movimiento, que puede ser a veces hasta criticado dentro del ámbito veterinario, es un movimiento que va en búsqueda de un marco regulatorio con el cual pedimos a todos los presentes utilicen o no esta terapia, nos acompañen, inclusive ingresando a alguna de las redes, también pueden firmar algunos petitorios que hemos hecho, después más adelante podremos contarles para no perder un poco de tiempo ahora, algunos caminos que hemos atravesado, desde la marcha ahora por la legalización del cannabis, como también algunas notas que se le hizo al presidente, a la ministra de Salud y demás, para poder tener un marco regulatorio y poder tener, digamos, un marco legal donde trabajar. Poder realizar el acompañamiento adecuado y duradero en el tiempo, ya que en muchas ocasiones tenemos posibilidades discontinuas de accesibilidad. Y los aceites comerciales, el otro punto, no nos garantizan en muchas ocasiones la efectividad que estamos buscando, manteniéndonos en estos momentos en el marco de la ilegalidad. Esto, digamos, un poco es para completar lo dicho anteriormente, al estar fuera del marco legal, nosotros tenemos que ver cómo producimos o cómo logramos tener los aceites que le digamos, proveemos a nuestros pacientes para esto, para que pueda sostenerse el tratamiento en el tiempo, cosa que a veces se complica mucho, sostener la calidad de los aceites y sobre todo también garantizar de que esos aceites sean de buena calidad. Sobre todo esto porque nosotros como grupo, Veterinarios Canábicos Argentinos, aprovechamos la posibilidad de tener acá en Rosario a la Universidad Nacional de Rosario, a la Facultad de Bioquímica, donde el laboratorio nos hace las cromatografías de estos aceites y muchos de estos aceites comerciales que cualquiera de ustedes puede adquirir en internet, no tienen prácticamente ningún tipo de sustancia química que parecida a un fitocannabinoide. O sea, nada que pueda utilizarse en una terapia. Es por eso que estamos buscando este marco legal que nos va a permitir utilizar aceites seguros. Bueno, continuamos con el doctor Piero Teruggi. Adelante, doc. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos aquí presentes. La verdad que es un placer estar formando parte de este equipo. Vamos a hacer una introducción a lo que es el cannabis medicinal en veterinaria. Un poco la idea es dejar una perspectiva de cómo, como decía el doctor Villa recién, con las herramientas con las que contamos, de cómo garantizar de alguna manera que ese aceite con el que vamos a trabajar en nuestros pacientes sea de alguna forma lo más seguro posible. ¿Sí? Siendo de que, en líneas generales, todo lo que uno encuentra, o lo que uno ve, o con lo que llegan los pacientes, son de una línea artesanal. Entonces, bueno, vamos a tratar de remarcar algunos aspectos para tener en cuenta a la hora que tengamos que abordar a nuestros pacientes, que van a ser importantes para contemplarlos y para poder garantizar la máxima seguridad posible. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí la tenemos en pantalla, a Era, a nuestra paciente, en pantalla. Bien, una paciente, es una paciente nuestra, una paciente oncológica, en este caso. ¿Sí? Bueno, la idea es, en este punto, hacer un abordaje a lo que es, digamos, la planta en sí, la formación de los fitocannabinoides, ¿sí? En este caso vamos a
mostrar ahí una inflorescencia de una planta de cannabis, ¿sí? Femenina. En este caso, esto vale aclararlo, porque, bueno, a todo aquel que nunca haya visto una planta de cannabis o una flor, existen dimorfismos, ¿sí? Entre las plantas de cannabis, entonces existen tanto machos como hembras. En este caso es una hembra, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todos los derivados, o la mayoría de los derivados, digamos, con los que se van a usar en medicina, parten, ¿sí? De una planta hembra. Vamos a hacerle un poquito de zoom, ahí vamos a ver, bueno, unos cristales que después vamos a detallar, son tricomas, ¿sí? En este caso, ahí ya vemos una foto con mayor ampliación, ¿sí? Este es el lugar físico, ¿sí? Y anatómico de la formación de los fitocannabinoides. En este lugar de la planta, ¿sí? Se forman los fitocannabinoides que nosotros necesitamos para nuestros pacientes, ¿sí? Y vemos una super foto, ¿sí? De ese tricoma en aumento. Bueno, esto es importante, o por lo menos así lo considero, porque como decíamos, en el mercado o en la calle, o nuestros pacientes en realidad reciben aceites que realmente no sabemos el origen, entonces muchas veces uno indaga o trata de buscar cómo es que fue elaborado ese aceite, ¿sí? Y de qué manera, quién lo hizo, y bueno, muchas veces nos encontramos de que ni siquiera esos aceites están hechos con las flores, en el mejor de los casos con las hojas, y bueno, y muchas veces sabemos de que esos aceites generalmente no contienen prácticamente nada de fitocannabinoides. Y eso es muy importante porque, bueno, uno genera una expectativa en el tutor, y bueno, ante la ausencia de estos componentes, realmente este tratamiento lógicamente va a ser un fracaso, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, un poco lo que quiero plasmar es que los fitocannabinoides, ¿sí? Son moléculas químicas y como tales sufren un proceso, ¿sí? Químico en la medida que la planta va madurando fenológicamente, ¿sí? En la línea de arriba, en la línea horizontal, que se ve CBDA, THCA, SBGA, CBCA. Bueno, eso nos está indicando de alguna manera que esos fitocannabinoides están en una forma ácida, ¿sí? Esto es muy importante saberlo de alguna manera, porque cada fitocannabinoide va a tener un efecto terapéutico en nuestros pacientes, ¿sí? Y no es lo mismo de alguna manera un cannabinoide en su estado ácido que en su estado neutro. Y esto tiene que ver en línea directa con el estado fenológico de la planta. En este caso, todas las plantas que estén, como quien dice, verde, en floración, o recientemente cosechadas, lo más factible es que se encuentren todos sus fitocannabinoides en estado ácido, ¿sí? Es necesario que transcurra un tiempo, que esos tricomas estén en contacto con oxígeno o con temperatura, ¿sí? Para que sufran un proceso químico y se encuentren en su forma neutra, ¿sí? Bueno, dicha forma también tiene su efecto terapéutico, que realmente es más buscado, yo creo. Entonces, bueno, es importante saber muchas veces que la composición de ese fitocannabinoide muchas veces no, siempre en realidad, va mutando y se va transformando. Como podemos ver en la plaquita, en el circulito de abajo, esos tricomas, esas cabezas globulares, están como de un color ocre, pardo, nos está indicando de alguna manera que esa planta ya está madura, ¿sí? Que ya está lista para ser cosechada, y que a partir de ahí la mayoría de los componentes van a estar en su forma neutra. Entonces, bueno, son digamos, algunas ideas que quiero dejar en que, si bien existen perfiles fitoquímicos en las plantas, ¿sí? Cada planta también a lo largo del tiempo, cada aceite también va mutando y se va transformando en otras moléculas. Entonces, un aceite que hoy tenía una composición, quizás dentro de un mes, o un año, o 2 años, como van a ver después en una placa, se va transformando y cómo van mutando esas concentraciones, ¿sí?
En este caso, son las sustancias aromáticas, ¿sí? Que son los terpenos. Bueno, esto realmente tiene una importancia muy grande, si bien no son los fitocannabinoides que estaba mencionando recién, son sustancias aromáticas, son muy volátiles y son, diría que características, ¿sí? Del olor de cada planta o de cada variedad o de cada línea genética. Y esto también tiene una importancia porque a la hora de combinarse cada uno de estos terpenos con el resto de los fitocannabinoides, va a generar un efecto en nuestros pacientes que va a ser muy diferente seguramente un limoneno que seguramente de un linalol, que es sumamente relajante, mientras que un limoneno que es sumamente estimulante, ¿verdad? Entonces, bueno, conocer también la composición de nuestros aceites, cómo es su perfil fitoquímico y su perfil de terpenos, creo que son caracteres muy importantes a tener en cuenta a la hora de abordar a nuestros pacientes. Esto es simplemente, digamos, un repaso, es muy superficial porque uno creo que se puede quedar hablando horas de los terpenos y de las variedades genéticas, pero bueno, hoy en día ya hay líneas genéticas de plantas que están muy, digamos, genéticamente estables, ¿sí? Y que muchas veces se las selecciona por ciertas cualidades. Una de esas cualidades puede ser, ¿sí? Su línea de terpeno, que, como decía recién, tienen sus efectos terapéuticos. Digamos, de amplio conocimiento, por ejemplo, de ciertas variedades como el Scam, ¿sí? Que han sido seleccionadas por su aroma, justamente al zorrino, como dice, ¿no? Hay variedades, como Super Lemon Haze, que tiene realmente una dominancia muy grande de limoneno. Entonces, bueno, uno cuando va a abordar a ese paciente, tiene en cuenta también estas cuestiones que no son menores. Si de alguna manera uno tiene un paciente quizás que necesita relajarlo, que necesita bajar algunas revoluciones, necesita tranquilizarlo, obviamente que va a buscar o a tratar de buscar en la medida de lo posible, siempre quizás una línea que tenga quizás mucha presencia de linalol o de mirceno, ¿sí? Son quizás características propias de una planta del Hindu Kush, ¿sí? Que, como decía, ya son variedades que están estables y que uno las puede buscar quizás hasta en un catálogo mismo y se pueden cultivar con esa finalidad. Entonces, yo creo que hoy en día las diferentes universidades de Argentina ya están indagando en la parte de terpenos. Yo creo que es la última etapa por ahí, o lo último que se sabe a la hora de los análisis que se solicitan a los aceites. Creo que es de la novedad, yo creo, la línea de terpenos. Es algo muy nuevo, ¿sí? Si bien todo es nuevo, todo esto de lo que se está hablando es digamos, súper nuevo, pero los análisis de las sustancias aromáticas yo creo que es de los más nuevos y de los más recientes, y bueno, yo creo que es material al cual tenemos la necesidad también y la obligación de ir a buscar, ¿sí? Porque la idea es que a cada uno de nuestros pacientes le llegue un aceite lo más específico posible. Bueno, esto es un poco hablando de los perfiles, ¿sí? Ya específicamente de los fitoquímicos, como de los fitocannabinoides, perdón, tanto se toma para poder clasificarlos, se toma en cuenta al CBD y al THC como los dos fitocannabinoides que son los que comandan en realidad, o los que tienen mayor predominancia en una composición, ¿sí? De los aceites. Entonces, bueno, hoy ya no se habla quizás de plantas sativas, de plantas índicas, porque sabemos de que con la hibridación que hay, con los cruces genéticos, eso ya no puede ser una denominación específica quizás, o que nos oriente para saber este aceite está hecho con una índica o con una sativa, y a partir de ahí que nos oriente si tiene CBD o THC. Hoy yo creo que estamos ya hablando o clasificando a nuestras plantas y a nuestros aceites en quimiotipos, ¿sí? Como dice la placa, el quimiotipo 1 es muy rico en THC, el quimiotipo 2 es un aceite
balanceado o equilibrado, y una planta rica en CBD o quimiotipo 3. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de alguna manera yo creo que nos sirve para clasificar, para generar un léxico, para generar un vocabulario en donde todos nos entendamos, en donde de colega a colega se pueda hablar y uno diga, bueno, a este paciente lo abordé con un quimiotipo 1 o con un quimiotipo 2, ¿sí? Entonces, esto es ya una clasificación que, si bien es muy abarcativa y no es específica para ir como lo que uno pretende o lo que uno requiere, pero sí nos orienta o nos es ya mucho más fidedigno el dato en decir, bueno, si es quimiotipo 1, contiene mucho THC, ¿sí? Y así con sus respectivos quimiotipos. En este caso, bueno, haciendo así este repaso en realidad de algunos de los componentes que están presentes en la planta y que uno los utiliza, uno dice, bueno, yo tengo un paciente con esta patología, con esta condición, ¿qué aceite le doy? ¿Y qué planta utilizo? Bueno, eso es realmente un desafío, es verdaderamente un desafío, y creo que en esa búsqueda estamos todos, y creo que en la medida que esto vaya avanzando y se vaya adelantando y vayamos, quizás que vaya habiendo mayor cantidad de análisis de estos aceites, ¿sí? Y no solo de perfiles químicos, sino también análisis de seguridad, quizás también que yo creo que hoy ya están también en una línea ahí de avance de agentes contaminantes, de fitosanitarios. Bueno, todo eso hoy en día ya se está investigando, está empezando de alguna manera, y yo creo que ese es el rumbo que deberíamos elegir desde lo profesional, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué aceite necesita nuestro paciente? Es un desafío, y yo creo que tampoco no va a ser uno o el indicado, simplemente uno trata de marcar las bases con los conocimientos, y bueno, después siempre el que marca el camino es el paciente, eso no hay ninguna duda. Y bueno, acá es un poco para mostrarle lo que yo considero que sí debe ser necesario, que debe ser quizás el norte de nuestra profesión a la hora de abordar a un paciente, que tiene que ver con los análisis específicos que se le hacen a estos aceites y que los cuantifican de alguna manera. Entonces, con esta cromatografía a nosotros nos da la posibilidad de poder dosificar a nuestro paciente. Quizás hace unos años atrás, cuando esto no existía, esto creo que arrancó en el 2019, 2020, quizás un poquito antes, pero bueno, es muy reciente. Yo creo que la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Bioquímica, fue de las primeras facultades que digamos, que se adelanta con los análisis de los aceites, así que bueno, creo que también para los rosarinos también es un orgullo. Y sí que en relación a nivel Latinoamérica, hay países que ni siquiera están cerca de poder generar un análisis de cromatografía. Entonces, bueno, yo creo que nosotros estamos muy bien posicionados en esto, porque nos da la posibilidad de estudiar y de capacitarnos en función a lo que verdaderamente hay en esos aceites. Entonces, a partir de ahí uno puede hacer un análisis y poder sacar conclusiones fidedignas, que por ahí va la cosa. En este caso, bueno, acá presentamos una variedad quimiotipo 1, es una sativa, ¿sí? Que se pueden fijar en un 94% de THC. Entonces, bueno, sabemos que el limitante más grande que tenemos a la hora de dosificar siempre es el THC. Entonces, bueno, son plantas que debemos manejar de alguna manera con mucho cuidado, ¿sí? Y ser cautelosos, no es para generar miedo, pero simplemente saber que estas plantas con alto contenido de THC son las que nos van a dar márgenes quizás más pequeños antes de que aparezca algún efecto secundario indeseable, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante que lo sepamos justamente por eso, ¿sí? Esta planta, como veíamos acá, tiene 1,65 miligramos por mililitro de THC, perdón, este aceite en particular, no esta planta, ¿verdad? Y
Y en esta segunda plaquita que se ve, nos da su perfil completo, ¿sí? Un poco como para hacer mención a lo que hablaba hoy de los diferentes estados, ¿sí? De cómo se van transformando esas moléculas, esos fitocannabinoides. Ahí vemos un cannabinol en un 48%. Bueno, y esto viene un poco a colación de esto que mencionaba. Generalmente, en plantas frescas, que son recién cosechadas, ese porcentaje es muy reducido, 1, un 2, un 3, quizás hasta un 5%. Bueno, entonces, este análisis nos muestra, de alguna manera, que este aceite fue elaborado con una planta, como quien dice, añejada. Que el THC se fue transformando, ¿sí?, a cannabinol. ¿Sí? Eso, bueno, yo creo que da para una charla pues, un poco más fina, más larga, pero bueno, era simplemente para contarles que esta misma planta es con la que se hizo este aceite, 4 años antes, ¿sí? Dio un porcentaje de cannabinol de un 2% y un porcentaje de THC arriba del 99%. Y 4 años después, ese porcentaje de THC baja a un 94% y sube el cannabinol. Entonces, son análisis que nos muestran de alguna manera la calidad o la condición que tienen esas plantas a la hora de elaborarse esos aceites, ¿sí? Un quimiotipo 2, en este caso, es una variedad equilibrada, ¿sí? Ahí se pueden ver que si bien hay una cierta diferencia entre las concentraciones y los porcentajes, dentro de lo que uno observa, es relativamente equilibrada, ¿sí? Si bien no es 50-50, pero estamos con una fuerte presencia de CBD, ¿sí? Ante un 68% de THC. Entonces, bueno, fíjense que ahí se observa ese cannabinol, ¿sí?, en un valor muy bajo. Entonces nos está indicando de que esta planta, de que este aceite, en verdad, se ha hecho en fresco, ¿sí? Y una planta rica en CBD, esta es una variedad que me gusta mostrarla, porque es una genética nacional, es nuestra, ¿sí?, es del país. Hoy en día tenemos, la verdad, que una invasión muy grande de genéticas extranjeras, y bueno, esta es una variedad que ha sido creada durante muchísimos años por un cultivador de La Plata, si no me equivoco, y que la fue seleccionando por su alto porcentaje de CBD. Entonces, bueno, no quería dejar de mostrarla como un quimiotipo 3, que es nuestro, que es nacional, y que yo creo que cuando todo esto salga, cuando todo esto tome vuelo, las genéticas del doctor Loza, yo creo que van a estar ahí siempre en la cabeza. La cepa argentina terapéutica. Exactamente, son las cepas argentinas. Así que bueno, en líneas generales yo creo que esto era como para hacer un repaso, como para que se orienten. Hay mucho que cortar acá, hay mucho que hablar, pero bueno, yo creo que sin más voy a dejar el espacio. ¿Sabes que te quería consultar algo? Sí, decime. Vamos a hacer un poco más dinámico esto. Sí. No, digo, esto de los porcentajes con respecto, a lo mejor en esta, digamos que tiene un CBD alto, sí, pero el tema de los porcentajes con respecto a las concentraciones. Digo porque muchos aceites que llegan a manos de nosotros, de los colegas en general, tienen solamente la información en porcentaje. Entonces está bueno que nosotros veamos esto, a ver si, por ejemplo, en las anteriores, esta que por ahí tiene un 1,65 miligramos de THC, pero sin embargo, si nosotros miramos solo los porcentajes, tiene un 94%, un 94,5%. Entonces, ahí nos podemos confundir, porque creemos que a lo mejor tiene un alto contenido en THC. Sin embargo, ese es solo el porcentaje. Creo que eso es de alguna manera una falencia o una ignorancia de lo que nosotros, en realidad de la forma en que esto viene avanzando, ¿sí?, de la sociedad hacia el médico veterinario. Entonces yo creo que nosotros, a partir de ahora, con esta charla y con todo lo que se viene, con diplomaturas, con posgrados,
creo que un poco la obligación nuestra es que hablemos de igual a igual. Como quien dice, cualquier fármaco está al 1%, hay 10 miligramos en 1 mililitro de esa solución. Bueno, hablar en porcentajes, en este caso, presta confusión. Presta confusión y muchas veces, bueno, presta hasta ciertas ventajas por quien lo elabora. Yo creo que hoy nuestra obligación es hablar de miligramos por mililitro, y que esto sea el norte por el cual tenemos que abordar a nuestros pacientes. Un aceite cromatografiado que nos garantice a nosotros la posibilidad de dosificación y sobre todo para disminuir cualquier riesgo u efecto secundario que se pueda, digamos, generar, y para que cualquier dato, cualquier información que uno pueda recabar de ese tratamiento sea fidedigna o pueda compararse de alguna manera a una concentración, ¿sí? Claro. Entonces, que eso sea una seguridad y una garantía, yo creo que esa es hoy la línea por la que debemos caminar. Inclusive esto que vos decías, digamos, cuando hablamos de ratio, para que la gente, los colegas que están escuchando y que no saben a lo mejor de qué estamos hablando, que digamos, comparando el THC con el CBD, cuando uno decimos 1,2, la cantidad de THC comparada con la cantidad de CBD, o al revés, también puede ser equívoco. También presta confusión. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un ratio 1,10, no nos está indicando tampoco cuántos miligramos tenemos. En líneas generales, yo creo que por una convención se habla siempre, cuando se habla de ratios, se pone siempre al THC primero, ¿sí? Yo creo que hay que corregir si me equivoco, pero creo que es así. Sí, en líneas generales sí. Es así, si bien uno encuentra en la jerga, encuentra de todo y cuando uno se lo nombra, medio como que lo desorienta. Que de todos modos, digamos, repito, hablar de ratios quizás tampoco es lo más específico o lo que buscamos. Yo insisto y voy a seguir insistiendo con las cromatografías, con los análisis y con los miligramos por mililitro de cada una de esos aceites, y cada análisis que uno pueda ir realizando, de ganar más, como medición de terpenos, metales pesados, lo que sea, creo que también va a ser de vital importancia para generar o para garantizar esa seguridad. Así que bueno, creo que sin más, me queda algo que quede. Hay mucho para hablar, pero bueno, esto quería dejarlo como un mensaje, simplemente para que se sepa un poco de lo que se habla cuando se habla de ratios, de concentraciones, de quimiotipos, de sativa, de índica. Bueno, eso era un poco el tema. Bueno, Bastoncito. Gracias, Pedro. Muy claro todo, muy importante esta parte encima para aclarar un montón de cuestiones. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado. ¿Sí? Vamos a ahora tomar un poquitito el rumbo de lo que es el sistema endocannabinoide, tratando de hacer una explicación más o menos de cómo, o breve, de cómo es el funcionamiento, tomando algún que otro recaudo que tiene que ver con los animales no humanos, pero eso tiene que ver fundamentalmente, obviamente, tiene mucho para profundizar, así que bueno, primero trataremos de abordar lo más general y después ir llevando de a poquitito a ciertos puntos, ciertas aristas que tienen que ver con los animales, pero bueno, focalizaremos en esa primera parte. Bueno, como dice acá, el sistema endocannabinoide fue identificado en casi todos los animales, desde los mamíferos más complejos hasta animales que filogenéticamente primitivos, como lo son los nidarios. ¿Sí? Se encontró en todos los vertebrados, tanto mamíferos, aves, reptiles, peces, como invertebrados como erizo de mar, sanguijuelas, mejillones, nemátodes, otros también. Esto de la aparición temprana en la evolución, que aquellos organismos más primitivos lo posean, habla de la importancia biológica. De alguna forma, de los primeros organismos que tuvieron una red neuronal se encontró el sistema endocannabinoide. ¿Sí? Es común a casi todos los animales, excepto el filum Protozoa e insectas. Sin embargo, se está estudiando bastante este filum y se está encontrando que ciertas actividades biológicas están moderando el sistema endocannabinoide, que es un detalle menor. Bueno, esta foto demuestra un poco también sobre un estudio que hizo de Petruccelli. Esta es la Hydra vulgaris,
fue el organismo más primitivo del que se encontró, el sistema endocannabinoide. El Hydra vulgaris es unidario también, de la clase Hydrozoa. Es el primer animal en desarrollar la red neuronal, y de Petrocellis y colaboradores determinaron que la función principal del sistema endocannabinoide aquí era la de controlar la respuesta de alimentación. Acá de alguna forma ya vemos que el sistema endocannabinoide está cumpliendo las funciones que podamos a proyectar en lo que son los mamíferos más complejos, que es la de moderación, de control de la homeostasis, modulaciones de respuestas biológicas, ¿sí? Que es el gran secreto que tiene el sistema endocannabinoide. Bueno, los componentes. A grandes rasgos, los componentes del sistema endocannabinoide están formados por tres grandes componentes: los receptores, los ligandos endógenos y las enzimas. Los receptores tenemos los dos más conocidos, son el cannabinoide tipo 1 y tipo 2, CB1 y CB2, pero interactúan otros receptores, como son el GPR55, también está el 119, el 18, y bueno, lo que es el receptor TRPV1, que es un receptor, un canal iónico. Tanto el CB1 como el CB2, como los GPR, son receptores acoplados a proteína G. Después tenemos los ligandos endógenos. Vuelvo a insistir, ¿no? Son los receptores más representativos, hoy en día se sabe que interactúan con muchísimos receptores. Bueno, los ligandos endógenos, la anandamida, que es araquidonil etarolamida, y el 2-AG, que es el 2-araquidonilglicerol, también como representantes más fuertes, un poquitito haciendo el paralelismo. La anandamida se asocia más a los efectos similares al THC, y el 2-AG a los efectos más similares al CBD. Sin embargo, después vamos a ver que la función no es exactamente igual. Bueno, y las enzimas que se encargan de degradar los ligandos endógenos. Tenemos la hidrolasa amida de ácidos grasos y la monoacilglicerol lipasa, respectivamente. Bueno, un esquema acá de los dos receptores con su polo extracelular e intracelular. Destacar simplemente que los cannabinoides se unen al polo intracelular, ¿sí? Perfunden la membrana y se unen en el interior. Bueno, los ligandos endógenos son sintetizados a demanda a partir del ácido araquidónico por acción de la fosfolipasa A2 a nivel de la membrana celular, en la que cinden los precursores que puedan dar lugar a la anandamida y al 2-AG. Esta es una estructura química de ambos. Vemos como la anandamida tiene ese grupo amida junto al ácido araquidónico, y el 2-AG el grupo glicerol. Importante saber que cuando la enzima los degrada, va a dejar disponible nuevamente el ácido araquidónico y el grupo amida, en el caso de la anandamida, y el grupo glicerol, en el caso del 2-AG. Bueno, este esquema es un poquitito para determinar qué es lo que ocurre cuando el ligando se une al receptor. Esto se traspola también a las uniones que tienen que ver con los fitocannabinoides. La unión del ligando al receptor cannabinoide va a desencadenar una cascada de señalización intracelular que va a estar a cargo de controlar muchísimas funciones celulares. A grandes rasgos tenemos hacia la derecha lo que es una muy importante a lo que es a nivel de la potencial de membrana, que es la inhibición de los canales iónicos de calcio. Eso va a hacer que deje de ingresar calcio al interior de la célula, y a su vez va a haber una remoción a través de la proteína G del calcio hacia el exterior de la célula, lo que va a disminuir los reservorios intracelulares de calcio. Va a haber un bloqueo de la adenilciclasa, una inhibición de la adenilciclasa, por ende un bloqueo de toda la cadena del AMP cíclico y la proteincinasa A. Por un lado, va a activar muchísimas sinasas en líneas generales, ¿no? Pero las sinasas que tienen que ver con la supervivencia celular y con la mitosis y la división celular, que son las que figuran ahí, particularmente en amarillo. Y tenemos también lo que es la escinsión, o sea, la formación de fingolípidocerámida, por un lado por la síntesis de novo, y por otro lado a través de la fingomielina, también a nivel celular, para poder, de alguna forma, acá está, ¿no? con el cursor, formar el fingolípidocerámida, que a su vez también va a actuar activando lo que son la quinasa de supervivencia. ¿Sí? Esto son particularmente señalizaciones que tienen que ver mucho con la división celular y con la apoptosis. Acá para explicar un poquitito, este es un mecanismo que respecta al 2-AG, al 2-araquidonilglicerol. Específicamente se encuentra a nivel de la sinapsis, ¿sí? Todo el mecanismo se encuentra entre la neurona pre- y postsináptica y lo que pasa en su espacio intersináptico. Por un lado, acá en la neurona presináptica, bueno, acá aclaramos que el receptor cannabinoide se va a ubicar en la neurona presináptica,
¿sí? Va a haber un mecanismo que es retrógrado, en este caso inhibitorio. Se van a secretar los neurotransmisores, particularmente para el 2AG, el más asociado es el glutamato. Al liberarse, el neurotransmisor va a ir a unirse a su receptor que está esperando en neurona postsináptica. Esto va a activar la síntesis a partir del diacilglicerol de lo que es el ligando endógeno, que es el 2AG, el endocannabinoide. El 2AG viajará de forma retrógrada hacia el receptor CB1. Una vez en interior celular, ¿sí? Acuérdense que se une en su espacio intracelular, lo que va a hacer es, como hablábamos anteriormente, reducir como un efecto muy fuerte a nivel de la sinapsis, reducir las concentraciones intracitoplasmáticas de calcio, lo que generará una inhibición de la síntesis de nuevos, o de la liberación de vesículas de nuevos neurotransmisores, por ende una inhibición del potencial, ¿sí? De alguna forma el 2AG que queda circulante en el espacio intersináptico se perfundirá la membrana también de la neurona presináptica y va a ser escindido por su enzima, la monoaminoglicerolipasa, en su grupo en este caso glicerol, y ácido araquidónico, lo que lo hace un mecanismo sumamente eficiente. En el caso del 2AG, todo ocurre acá, nada se desperdicia y todo se reutiliza, ¿sí? Por eso, bueno, aclarando, es un mensajero retrógrado por la forma de generar la señal, y mecanismo pre- y postsináptico, porque está justamente a nivel de la sinapsis, y es generalmente inhibitorio. Para la anandamida, si bien se describe sobre el mismo esquema, es un esquema de neurona pre- y postsináptica, en realidad tiene una distribución más amplia, ¿sí? Acá se ha descubierto un mecanismo similar, generalmente para la anandamida se asocia más los neurotransmisores como el GABA, hay una liberación por parte de las vesículas, unión al receptor en neurona postsináptica, precursor, en este caso el NAPE, que genera la araquidoniletarolamida, de forma retrógrada también viajará hasta el receptor CB1 y hará el mismo mecanismo, con la diferencia de que la anandamida circulante volverá a la neurona postsináptica para ser degradada. Hoy en día se sabe que la anandamida está asociada a un efecto un poquitito no más complejo, sino que tiene mayor alcance, ¿sí? Es un modulador local de señal de anandamida, como se describió el equipo que trabajó y que descubrió el sistema endocannabinoide a cargo del doctor Mencholán, descubrió la anandamida como la molécula del contacto social, la molécula del amor o de la alegría. ¿Por qué? Porque estaba asociada a la liberación de oxitocina y a la unión de la oxitocina a su receptor. ¿A qué voy? Es que de alguna forma la unión de la oxitocina al receptor específico va a generar la síntesis de anandamida, mucho más que la de los neurotransmisores, como hablábamos hace un ratito. Si bien la vía también existe, es esta la que más hoy en día se conoce y sabe que ocurre, y de alguna forma la anandamida no va a quedar acá, la anandamida viajará a extensiones más largas para unirse a receptores en lugares muchísimo más distantes de donde fue sintetizada, ¿sí? Por eso también la degradación va a depender de eso. Esto generalmente ocurre en lo que es el cuerpo estriado, del núcleo accumbens y hipotálamo. Bueno, formas de señalización, sin andar mucho en detalle en esta cuestión, el fundamento de esto es que existe una señalización tónica, que quiere decir que hay un tono o un nivel basal de señalización. Eso quiere decir que normalmente el mamífero, el sistema endocannabinoide en un mamífero, va a tener una funcionalidad o una secreción continua de ligando, con una unión al receptor y con una degradación. Esto va a ser un tono continuo que va a ser solamente alterado en momentos que se genera una señalización fásica. ¿Cuándo ocurre la fásica? Y bueno, ante una perturbación temporal, que puede ser un traumatismo, una injuria, una degeneración. Eso implica que de alguna forma, yendo al caso del dolor o del traumatismo, una injuria, va a haber una mayor secreción en forma de curva exponencial de cannabinoides, endocannabinoides, ¿sí? O cannabinoides endógenos, con su consecuente unión al receptor, inhibición del potencial, generarán esa calma al dolor, y alguna vez todo volverá de a poquitito a la normalidad a medida que se vaya yendo la injuria. Acá se remarca un poquitito en un estudio que hizo la Forcade que los ácidos grasos omega 3 son esenciales para la regulación adecuada del tono del sistema endocannabinoide, ya que estos son ácidos grasos poliinsaturados que se alimentan directamente de la vía de señalización. De alguna forma, esto a futuro, con más profundización de estas temáticas que son más clínicas, hablaría de que el por qué llevar una dieta rica en este tipo de ácidos grasos favorece el sistema endocannabinoide y favorece el tratamiento con fitocannabinoides. Bueno, como hablaba Piero, estos son los fitocannabinoides, a grandes rasgos, profundizó mucho más, estos serían los que interactuarían
con el sistema endocannabinoide, el THC, el tetrahidrocannabidiol, cannabidiol, tetrahidrocannabivarina, cannabicromeno, cannabigerol y cannabinol. Lo que importa acá es un poquitito marcar dónde de alguna forma interactúan. Acá tenemos un pequeño mapa de lo que sería el sistema endocannabinoide. A la izquierda tenemos el ingreso y la síntesis de la anandamida, a la derecha el del dosaje. ¿Sí? Con la respectiva unión a receptor, fíjense la anandamida perfunde y se une a receptores, CB1, CB2, GPR55, el dosaje más o menos lo mismo, ¿sí? Por la perfusión y la unión a receptores por la vía intracitoplasmática. Lo que importa es que son las líneas de alguna forma en rojo, que hacen los fitocannabinoides. Fíjense que el efecto no es exactamente el mismo, sino que están mediando en diferentes aspectos del sistema endocannabinoide. En la línea de puntos tenemos una función inhibitoria, y en la línea continua tenemos una función de lo que se denomina agonista. Fíjense que acá el THC ese sería casi que el único que se une directamente a los receptores CB1, o CB1 y CB2 de forma directa, es un agonista bastante directo, y vemos que el CBD, si bien se une a receptores como el TRPV1 en forma directa, tiene el secreto de su función mediando lo que sea la síntesis enzimática o la degradación enzimática. Acá el CBD, por el lado derecho, una de las funciones muy conocidas del CBD es el potencial antiinflamatorio. Vemos cómo de alguna manera está inhibiendo la COX-2, la ciclooxigenasa 2, por ende inhibiendo de alguna forma un montón de cascadas que son preinflamatorias, ¿sí? Como acá que tenemos justamente la de la prostaglandina. Por otro lado tenemos que el CBD acá está inhibiendo la enzima que se encarga de degradar la anandamida, o sea que de alguna forma indirectamente el CBD lo que hace es dejar a la anandamida circulante para que cumpla su función, en vez de unirse directamente al receptor como hace el THC. Eso capaz hace por qué el CBD es efectivo para diferentes patologías crónicas, y capaz el THC en forma aguda es más efectivo. Sin andar demasiado, es simplemente para usarlo como esquema, hay un montón de funciones, un millón de funciones, hay más también cannabinoides interactuando acá, pero este esquema parecía práctico para entender esa partecita. Acá tenemos lo que serían los receptores, o la ubicación de los receptores. ¿Sí? Es quizás aquí donde hay más diferencia interespecies. ¿Sí? El hecho de que, en nuestro caso, nuestra terapéutica en la clínica veterinaria, son la ubicación de los receptores la que hace que tengamos una terapéutica distinta de la medicina humana. Si bien de alguna forma se asocian y están en lugares similares, hay diferentes características. Receptores CB1, particularmente, esto particular es más que nada en felinos, caninos y equinos, hay una gran concentración de receptores cannabinoides en el cerebelo, tronco encefálico y bulbo raquídeo. Lo que genera lo que Dixon descubrió en 1899 a través del extracto de cáñamo indio, que son concentraciones muy altas de THC, la síntoma como ataxia estática. Eso quiere decir que si no se controla la dosis de alguna forma del THC, o no se hace una regulación positiva o un acostumbramiento, tratamiento a dosis baja, podemos tener síntomas clásicos de la activación neuronal a nivel cerebelo, troncocefálico y bulbo raquídeo, con incoordinación, embaramiento, y bueno, diferentes sintomatologías. ¿Dónde más está el receptor CB1? Corteza cerebral, circunvalación dental del hipocampo, mesencéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo, materia gris de la médula espinal, en las fibras del globo pálido, sustancia negra. Bueno, todos de alguna forma lugares anatómicos que tienen que ver con movimiento, memoria, dolor, múltiples procesos vitales. También en glándulas salivales, sebáceas, en piel. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema que con colores trata más o menos de orientar dónde es que están los receptores CB1, CB2, y en conjunto, CB1 y CB2. ¿Sí? Que eso es muy importante también porque entre ellos se autorregulan. Un poquitito más de lo mismo, con una imagen sobre un perro, también con imágenes que a través del color tratan de mostrar dónde están los receptores. En felinos, cabe aclarar que bueno, esto es un estudio bastante reciente que a través de alguna forma, los efectos positivos que había con el tratamiento en cannabis en felinos, se veía que aquellas afecciones que eran relacionadas con el tracto gastrointestinal, con problemas de hipersensibilidad también gastrointestinal, etc., tenían buenos resultados los tratamientos con fitocannabinoides. Entonces se estudió y se encontró a través de estudios que son relacionados a la inmunohistoquímica, que
Hay muchos receptores cannabinoides y muy bien distribuidos en las capas del tracto gastrointestinal, específicamente todo lo que es el estirpe epitelial, de todo el tracto gastrointestinal, lo que, bueno, de alguna forma explicaba por qué los tratamientos eran tan efectivos, y esto es para capaz no andar mucho en detalle ahora, pero tenemos mucho para hablar de esto específicamente, que fue un estudio muy reciente y muy profundo también que se hizo sobre felinos. Otro estudio más, particularmente en perros, ¿sí? En 2015 se examinó un embrión canino de 30 días utilizando inmunohistoquímica para localizar sus receptores CB1. Se vio que había inmunorreactividad en tejidos de estirpe epitelial e incluyó la mayoría de las estructuras del sistema nervioso, central y periférico, oído interno, epitelio olfatorio, estructuras relacionadas también, ¿no? El ojo, glándula tiroides, etc. Vemos un poquitito también resultados en base a todos estos estudios de inmunohistoquímica, que bueno, como pueden ver, a nivel epitelial, en todos lados, citoplasma de células de la capa basal, suprabasal, las vainas radiculares de epitelio interno, músculo erector pili, bueno, sebocitos, glándulas sebáceas, fibroblastos, mastocitos en lo que tiene que ver con la degranulación y la estamina, y sabemos muy bien todo lo que eso genera en los pacientes que tenemos en la clínica y que están afectados a afecciones de piel, a prurito. Bueno, se encontró también que los receptores C1, esto es importante, se regulan al alza en pacientes caninos con dermatitis atópicas. En líneas generales, esa frase de regulado al alza quiere decir que hay más exposición de receptores cuando de alguna forma empieza a haber relación con los ligandos endógenos, o cuando empieza a haber agresión hacia esos tejidos, ¿sí? Empiezan a exponer más cantidad de receptores. ¿Sí? Esto se encontró que los perros con dermatitis atópicas tenían en esas zonas del trato basal del epitelio mayor cantidad de receptores CB1 y CB2 que aquellos perros que no tenían dermatitis atópica. El receptor CB2, acá sí, de alguna forma se comparte muchísimo más con los humanos, ¿no? Tenemos que se encuentra en el sistema inmunitario, modulando la secreción de citoquinas y factor de necrosis tumoral alfa, a nivel del sistema inmunitario de la periferia, vaso, ganglios linfáticos, leucocitos, el sistema hematopoyético, de algún lado en lo que tiene que ver con la recomposición de la serie roja y la serie blanca, en piel, con distribución homogénea y regulación positiva, un poco lo que ya hablábamos, que lo van a compartir los receptores ICB1 y CB2. Se descubre también que los receptores reducen la degranulación de los mastocitos, que es un paso importante en el desarrollo de reacciones de hipersensibilidad, un poquitito más de lo que decía antes. Bueno, el estudio, lo que demostró el estudio, hablando, fíjense que se comparten en muchísimos lugares a nivel de estrato, con lo que tiene que ver con el citoplasma, las células basal y suprabasal, folículo piloso, músculo erector, sudoríparas, sebáceas, mastocitos, fibroblastos, fundamentalmente acá lo del CB2 focalizado sobre ganglios linfáticos y todas las células inmunitarias, y volvemos al final con la regulación al alza de la dermatitis atópica, que es un estudio que, como dije anteriormente, tanto para receptores CB1 y CB2 hay regulación positiva. Bueno, en líneas generales, esto simplemente para tomarlo un poco por encima, para no andar demasiado, porque hay mucho capaz material para hablar de cómo modula en cada aspecto o en cada patología el sistema endocannabinoide, pero un poquitito esto hace una arista y empieza a entrar en lo que es la parte terapéutica y decir, bueno, ¿cómo lo puedo usar y en qué lo puedo utilizar? Si de alguna forma modula en esta parte, en este sector, quiere decir que al nosotros exponer a un fitocannabinoide, a un extracto de la planta, vamos a tener algún resultado, vamos a tener algún tipo de efecto que vamos a poder estudiar o vamos a poder llevar adelante. Bueno, en lo que es la modulación de la ansiedad y el estrés, bueno, como se sabe, el estrés ambiental crónico afecta en muchísimos aspectos a los animales. De alguna forma generó regulación negativa de los receptores cannabinoides, el estrés ambiental crónico, y disminuye los niveles de ligandos endógenos circulantes, ¿sí? De 2-AG en anandamida, ¿sí? Modulación de condiciones inflamatorias, acá para no mezclar mucho, para no ahondar demasiado, lo que quiero poner, de alguna puntualizar, es en lo que es la supresión de citocinas y quimiosinas, ¿sí? Proinflamatorias, también son actores claves en las enfermedades autoinmunitarias, que bueno, hoy en día se está estudiando muchísimo, la relación que hay entre las enfermedades autoinmunitarias y las deficiencias en el sistema endocannabinoide. Volvemos acá con los regulados al alza, o sea, las vías antiinflamatorias siempre hay más exposición de receptores cannabinoideos. Bueno, y acá esto que habló Pierre también en un principio con el tema de los terpenos, en lo que es las condiciones, la modulación de las condiciones inflamatorias,
es importantísimo lo que es el efecto séquito, que es este efecto en conjunto, sinérgico, que hace la acción de todos los componentes de la planta, ¿sí? Tanto fitocannabinoides, terpenos como flavonoides. Y la importancia de contar con una planta completa, y como mostraba muy bien Piero en lo que eran las cromatografías, el hecho que contenga todos los cannabinoides, ¿sí? Por lo menos en la concentración que sea, pero todos los cannabinoides. Bueno, acá particularmente terpenos como limoneno, beta-cariofileno, mirceno, pineno, también interactúan con el sistema endocannabinoide, se unen receptores prostaglandínicos, receptores cannabinoides también. Bueno, acá vamos a pasarlo un poquitito. La modulación del dolor, como antes hablábamos cuando hablábamos de la señalización tónica y fásica, cuando hay una injuria, de alguna forma va a haber mayor producción de anandamida y 2-AG en el tejido lesionado, va a inhibir el potencial membrana y por alguna manera va a inhibir la señal nociceptiva. También la supresión de inflamación tiene que ver con la modulación del dolor. A nivel cáncer, acá particularmente hablamos no de los efectos que tienen que ver con la quimioterapia, sino con el efecto de cáncer en sí, como nombramos anteriormente con la señalización, también va a mediar lo que es la división celular y la apoptosis, o sea que estamos hablando de que modula proliferación, diferenciación celular, angiogénesis, de alguna forma esa vascularización que hay, esa mayor vascularización que hay en los tumores con los cánceres. El sistema endocannabinoide, como se sabe, frena muchísimo lo que es el desarrollo de los nuevos vasos sanguíneos. La apoptosis y la metástasis, ¿sí? Eso sí que sobre los estudios que se han hecho y las experiencias en las clínicas, capaz en aquellos cánceres que no tienen de alguna forma, mucha esperanza en los tratamientos convencionales, al menos el hecho de los animales que han consumido cannabis, acá tenemos que hablar obviamente de lo que es la dosis y el ratio, obviamente, pero bueno, para no andar en eso, se ha visto que el desarrollo de metástasis ha sido menor. Bueno, a nivel del efecto metabólico, el aumento del apetito, lo que es sabido por inhibición de neuronas hipotalámicas que tienen que ver con la saciedad. Acá esto sirve para muchísimas patologías, sea para animales diabéticos que tienen que comer para poder también relacionar con, su consumo con la insulina, para aquellos animales que por alguna que otra patología no quieren alimentarse, bueno, animales gerontes, bueno, hay muchísimos aspectos. Como antioxidante, neuroprotector, y acá también vuelve el rol del terpeno, ya que el terpeno es excelente suprimiendo radicales libres, al mismo que el cannabis. La inhibición de la vía del glutamato. Inhibición del glutamato, más o menos como hablábamos antes, ese ciclo que hacía el 2-AG que inhibía potencial de membrana, explicando un poquitito por qué es funcional contra las convulsiones, en lo que es la modulación cardiovascular, por control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, modulación de la función pulmonar. El THC es un gran broncodilatador. Y bueno, esto que dice acá, síndrome clínico de deficiencia de endocannabinoides, un poquito en relación a las enfermedades autoinmunitarias y las enfermedades que están más asociadas en la especie humana, como la fibromialgia. Hoy en día se están haciendo varios estudios porque se piensa de alguna forma que esta fibromialgia está asociada a deficiencia del sistema endocannabinoide. Hay patologías linfoproliferativas y del tracto gastrointestinal felino que están también asociándose de a poco a deficiencias del sistema endocannabinoide. Por eso se corrigen y funcionan tan bien cuando empieza con el cannabinoide exógeno a través de la fitoterapia. Bueno, y esto simplemente, este recuadro de la consideración en animales no humanos, la idea era focalizar, bueno, acá habla de que el CBD es seguro, no queremos ahondar en lo que es dosis y proporciones de formulación ahora, simplemente, bueno, lo que es un tip muy clásico, que es la dosis de menos siempre a más, dejando bloques o espacios de semanas a 15 días más o menos para que el paciente se acostumbre, para que haya regulación positiva de receptores y que uno pueda aumentar la dosis teniendo un mejor resultado terapéutico. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, las interacciones farmacológicas, ¿sí? Los cannabinoides se metabolizan a través del citocromo P450, que es una enzima hepática que también es utilizada por muchísimos, de alguna forma, químicos que nosotros utilizamos, sean fenobarbital, sean neuromoduladores o sean ciertos quimioterápicos. Eso hace que de alguna forma, al llevar el tratamiento con cannabis, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de fenobarbital, que en algún momento va a quedar más fenobarbital circulante. Eso lo que va a hacer es que nosotros tengamos que manejar las dosis disminuyendo fenobarbital, ¿sí? O controlando la dosis de cannabis, pero eso bueno, es un punto que es positivo en los tratamientos, pero que radica una importancia del control del dosaje del fenobarbital para poder hacer estos tratamientos. Y las vías de administración,
quizás la que nosotros más elegimos en la clínica y que es más análoga a la que se utiliza en la medicina humana, que es la sublingual, la medicina humana. Nosotros tenemos la opción de la transmucosal, que tiene una absorción similar, que es a través de o el frote de la gotita en la encía, o colocándosela en lo que sería la unión entre el labio y la encía, generando un bolsillo y después masajeando. De esa forma va a tener una absorción que no va a tener un alto metabolismo hepático, ya que bueno, el THC tiene un metabolismo mucho más activo cuando llega al hígado, y a su vez sabemos que por las concentraciones que tiene el cerebelo de ese receptor CB1, los perros y los gatos tenemos más chances de generar efectos no deseados. Tenemos la otra vía, que es la digestiva, y obviamente la tópica, que bueno, todo tiene un mundo aparte, la parte de las cremas y las formulaciones y todo, pero bueno, en toda forma de tratamiento generalmente de alguna forma se acoplan en diferentes, tanto la vía transmucosal o digestiva como la tópica para muchos tratamientos, ¿sí? Y bueno, en líneas generales hablamos del nivel de expresión de los receptores, capaz eso es un poco más específico, pero la sensibilidad de los receptores en los perros es menor, y de alguna forma no es tan importante la sensibilidad, sino la cantidad de receptores que exprese el animal para lo que es la parte terapéutica. Pero bueno, hablaremos eso más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ahora lo voy a dejar con el doctor médico veterinario Tulio Baus. Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito. Sé que es un poco tarde, pero vamos a hablar un poco de... Piero habló sobre la planta, Gastón habló sobre el sistema endocannabinoide, y ahora vamos a hablar un poco de cómo esta planta, entre comillas, o digamos los componentes de esta planta ingresan en el organismo y genera sus efectos benéficos. Para eso vamos a necesitar la presencia de... a ver si podemos correr. Bueno, para esto vamos a necesitar algunos actores. Entonces, un poco ya poniéndonos nosotros con nuestro trabajo como médicos veterinarios adentro de nuestro consultorio, podemos decir un poco lo que dice esta placa, que el éxito de la terapia va a resultar de la sintonía de las partes. Y bueno, y acá vamos a traer a colación un poco lo que decían los doctores con respecto al efecto séquito de la terapia canábica, y es, digamos, más o menos lo que pasa en esta situación donde los distintos componentes se van a potenciar cuando actúan, digamos, todos juntos. Si bien cada uno es importante en el lugar donde está, es mucho más importante cuando hay una sintonía de todas estas partes. Entonces vamos a tener al paciente, lógicamente, a su tutor, que es el que lo trae a la consulta. Vamos a tener a la planta de cannabis o al cannabis medicinal como herramienta terapéutica, y nosotros como médicos veterinarios para instaurar este tipo de terapias. Cuando nosotros estamos en nuestra consulta, ya con digamos, el rol de nosotros como médicos veterinarios, vamos a tener pacientes propios y pacientes derivados. Entonces la pregunta del millón que nos hacen todos es cómo, digamos, llevamos nosotros a los pacientes a hacer la terapia con cannabis medicinal. En realidad, bueno, los pacientes propios, cuando nosotros ya estamos convencidos de que esta terapia está validada y es la que sirve y ya la usamos con otros pacientes, y también hemos hablado, digamos, con colegas, como en nuestro caso, digamos que estamos dentro de una agrupación donde todos trabajamos con este tipo de terapias, ya directamente, digamos, proponemos para algunas patologías, para algunos casos específicos, la terapia canábica. A veces, digamos, como nos está pasando últimamente, que ya la utilizamos hasta como primera opción. Generalmente se puede utilizar, obviamente, como segunda opción, después de haber hecho otros tratamientos, y a lo mejor no haber llegado, digamos, al objetivo deseado, y a veces se utiliza también como complemento de otro tipo de tratamientos, de otras terapias, como decía recién Gastón, e inclusive en tratamientos que son crónicos, y en tratamientos que a lo mejor, como en el caso de los tratamientos
digamos, de neoplasias, quimioterápicos, también genera un aporte no solo para la enfermedad propiamente dicha, sino también como un componente para mejorar la calidad de vida y los efectos secundarios de algunas drogas. Y después tenemos los pacientes derivados, que estos son aquellos pacientes, como nos pasa siempre, que obviamente nos derivan otros colegas, de los cuales, digamos, es muy importante que nosotros tengamos una muy buena relación con el médico derivante, porque el médico derivante ya, digamos, es quizá el médico de cabecera de ese paciente, es el que ya tiene muchos estudios hechos sobre ese paciente, tiene muchos tratamientos realizados y nos va a ayudar a nosotros para buscar cuál es el mejor, digamos, componente que vamos a necesitar en este tipo de terapia. Entonces, por eso la relación con el médico derivante no termina en la derivación, sino que allí es donde comienza nuestra relación. Bueno, los pasos a seguir serían la elaboración de una ficha clínica, a la que le denominamos ficha clínica e historia de vida. Y esto tiene que ver porque digamos, es importante que nos detengamos un poco acá en lo que tiene que ver con la consulta, inclusive con la primera consulta que tenemos tanto con el tutor, con nuestro paciente. A veces la primera consulta la tenemos solo con el tutor, donde vamos a registrar los datos, igual que en una ficha estándar, pero a la que le vamos a sumar también instancias importantes de la vida del paciente, tanto emocionales también como conductuales, porque tienen que ver con cómo ese paciente llega a esa familia, inclusive cómo se comporta con esa familia y cómo la familia se comporta con ese paciente, hablando de lo que denominamos familias multiespecie. Hacemos una evaluación clínica exhaustiva, o sea, una vez que ya tenemos a nuestro paciente arriba de la camilla, hacemos la evaluación clínica exhaustiva, digamos, es fundamental hacer esta evaluación clínica, donde nosotros vamos a corroborar muchas cosas de las que nos comenta el médico derivante, y también mucho de lo que vemos en los estudios a los que, digamos, le pedimos tanto al médico derivante como al tutor. Estos pedidos son pedidos de análisis, todo tipo de análisis complementario, fundamentalmente los hematológicos, los perfiles, tanto sea perfil renal y hepático, sobre todo por lo que contaba Gastón recién, inclusive cuáles son los tratamientos que están llevando a cabo o que ha llevado a cabo este paciente, para saber también un poco cuál es su historia y cómo estos tratamientos pueden haber afectado la funcionalidad de los distintos órganos. También pedimos, muy importante, fotos y videos del paciente. Y esto, que normalmente, bueno, ahora se utiliza mucho más, pero que normalmente no es algo que se pide en todas las consultas, para nosotros es muy importante porque hay muchos cambios que son muy sutiles que solamente se van a ver en una foto o en un video del antes y el después del tratamiento. Y con respecto a, digamos, ya al trato directamente con el tutor, le pedimos un consentimiento informado. Este consentimiento informado nosotros lo traemos, digamos, de la mano de un montón de agrupaciones que ya vienen trabajando con médicos y con pacientes que firman un consentimiento, digamos, un acuerdo entre las partes. En este caso sería nosotros y el tutor. El tutor firma donde, digamos, este acuerdo donde determina que acuerda con todos los tipos de tratamiento que podamos hacer, acuerda con que los pacientes a lo mejor puedan ser llevados a lugares como este para mostrar, digamos, los distintos tratamientos y aportes en distintos casos, y también que nos sirvan en este sentido, como decían también los doctores anteriormente, porque hay mucho, digamos, por saber, por hacer, y todo los casos, digamos, van a sumar a experiencias y a un aporte de investigación que nos va a servir para nosotros, para el futuro,
y para el resto de la comunidad veterinaria. De hecho, nosotros en Veterinarios Canábicos Argentinos tenemos, digamos, algunos lugares en común donde permanentemente estamos volcando todos los casos con las distintas terapias que hacemos en cada uno de los casos. Este es el consentimiento informado, donde el tutor solicita la asistencia médica y a su vez se responsabiliza de la administración y el abastecimiento del medicamento, conociendo las leyes vigentes. Y esto, digamos, también lo firmamos, recién estábamos también hablando acá con los colegas, realmente es un momento muy emocionante, muy bisagra para nosotros, porque por primera vez, y gracias a nuestro colegio, a nuestro queridísimo colegio, podemos estar hablando de esta temática, podemos estar hablando del cannabis como tratamiento, y tener por detrás la imagen tanto de la bandera argentina como de la bandera de la provincia de Santa Fe. Entonces, esto es un gran avance porque todos nosotros hemos trabajado durante años a escondidas, con mucho temor y con, digamos, no pudiendo contarles al resto de los colegas los beneficios de esta planta y trabajando, digamos, cargando, como decíamos recién con el doctor Piero, cargando aceites, cargando a veces hasta plantas también, como si en realidad estuviéramos haciendo algo que en realidad estaba fuera de la ley, pero es, inclusive ahora, una ley totalmente injusta. Injusta no solo para la planta en sí misma, sino también para los pacientes y para los profesionales que trabajan con este tipo de terapia. Entonces, bueno, volvemos a agradecer a todos los presentes, en realidad, y a todas las instituciones que en este momento están atravesando esta charla, todos los colegios, digamos, que se han adherido, tanto los de la Patagonia, como todos los otros colegios que adhieren a que podamos dar este tipo de información. En realidad nosotros también participamos, de paso comentamos acá, con la agrupación VETCRA y con la agrupación de veterinarios canábicos argentinos, en distintas actividades que se realizan en el país, que se están realizando y que se van a realizar, de exposiciones, tanto sea, digamos, desde el cannabis y el cáñamo industrial, como del cannabis medicinal, porque se va a abrir y se está abriendo en realidad una gran posibilidad, digamos, terapéutica, una gran posibilidad industrial y una gran posibilidad de trabajo, no solo para la comunidad en general, sino para la comunidad de médicos veterinarios. Por eso es importante que estemos hoy en este lugar, es importante que todos salgamos a defender este tipo de terapias y a que, digamos, de una vez por todas estemos dentro del marco regulatorio para que este tipo de terapias sean utilizadas en animales no humanos. Y también, bueno, obviamente agradecer a todas las agrupaciones que están trabajando fuertemente y digamos, jugándosela en cada acto que hacen. Bueno, digamos que este tipo de consentimientos autoriza que los datos aportados puedan utilizarse con fines de investigación y divulgación científica, que era lo que decía anteriormente. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la relación médico-paciente. Esta relación que, digamos, es tan importante y que a veces dentro de los claustros universitarios no se hace tanto hincapié. Por eso nosotros decimos muchas veces que este tipo de terapia es maravillosa porque trae a estos lugares, a estas charlas, un montón de temáticas que no son las vulgarmente utilizadas en charlas profesionales, que tienen que ver con la relación del médico-paciente. Esta relación, digamos, es fundamental, donde hay que hacer una exhaustiva evaluación periódica, donde se hacen permanentemente controles de perfiles hepáticos y renales, donde en animales seniles tenemos que hacer un control cardiológico, medir su presión sanguínea, también para ver un poco la respuesta que está teniendo esta terapia en todo este tipo de parámetros.
Hacer un seguimiento permanente con controles bioquímicos programados para dosificar y reformular según la necesidad. Y esto es importantísimo también, porque es lo que nos hace a nosotros como médicos veterinarios ejercer el verdadero arte de curar. Porque a veces es bastante sencillo utilizar, digamos, alguna tabla donde dice qué cantidad o qué medicamentos utilizamos para tal patología, con qué cantidad de miligramos y con qué frecuencia. En cambio acá, digamos, dentro de esta planta, que es una, digamos, verdadera farmacia natural, hay un montón de componentes que son los que nosotros vamos a tener que ir moviendo para poder lograr generar el aceite o el medicamento para determinada patología y para determinado animal, en este caso, determinado ser vivo, que va a utilizar esa medicina para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, por eso es que es importante que nosotros estemos permanentemente sobre el paciente, haciendo la evaluación periódica, midiendo los perfiles hepáticos renales. Nosotros cuando trabajamos inclusive con las derivaciones, generamos por eso este lazo con el médico derivante para que permanentemente nos esté enviando los perfiles hepáticos y renales, los perfiles hematológicos, los controles cardiológicos, como decíamos recién. La comunicación permanente con el médico derivante. Acá volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Valorar el diagnóstico definitivo y el tratamiento existente. O sea que nosotros necesitamos, digamos, confiar en el médico derivante porque es aquel que nos va a dar el diagnóstico de este paciente al que vamos a tratar. ¿Y cuál es el tratamiento existente? Que nunca se suspende en el periodo de sensibilización. Un poco lo que contaban los doctores antes, nosotros necesitamos un periodo que generalmente para nosotros es de 4 o 7 días, donde se hace la sensibilización del sistema endocannabinoide con las nuevas sustancias que van a ingresar, se hace con dosis mínimas en cuanto a los kilos del animal, por eso digo que es el verdadero arte de curar, porque va más allá de los kilos, del tamaño y de la edad, de la especie. Para cada uno se va a utilizar una formulación diferente y un tratamiento con una dosificación específica. Pero todos empiezan con una gota, y esta gota se la vamos a dar en el periodo de sensibilización entre 4 y 7 días. Mientras tanto vamos a tener un, digamos, ping-pong con el paciente, con el tutor, donde permanentemente nos va a ir comentando cómo va respondiendo el paciente a este periodo de sensibilización. Más allá de lo que pase en este periodo de sensibilización, tenemos que estimular al tutor para que continúe con el tratamiento a pesar de que el animal esté a lo mejor más decaído, más excitado, que tenga a lo mejor una caca más blanda, o que tenga cualquier sintomatología que altere, digamos, al tutor. Hay que darle la tranquilidad de que estos tratamientos son, digamos, el cannabis no tiene dosis letal, ningún paciente se muere por una sobredosificación de cannabis, entonces cualquier, digamos, sintomatología que vea, digamos, va a pasar. Es solamente porque estamos sensibilizando al sistema endocannabinoide que tan correctamente contó recién el doctor Nielsen. Entonces se formula el aceite que nosotros creemos que por la patología necesita nuestro paciente y se definen los ratios y las dosis que cada paciente va a requerir según la fórmula, de los cuales siempre, por eso empezamos con una gota, recordamos que menos es más. ¿Qué significa esto? Que hay muchos pacientes que responden a dosis mínimas y se puede sostener, inclusive a veces desde el periodo de sensibilización, se sostiene la misma dosis. Empezamos con una gota y continuamos con una gota. Siempre es importante que los aceites estén realizados con la planta completa. Nosotros hemos utilizado también aceites importados que vienen industrializados, donde se hace la trazabilidad, se puede hacer solo
sobre uno de los componentes, que es el CBD, porque es el que se denomina menos psicoactivo. Sin embargo, el CBD también genera, digamos, sintomatología neurológica, o sea que es también psicoactivo, pero bueno, por lo menos no es el que excita. Entonces, por eso es como si fuera el bueno de la película, donde en la mayoría de los países se produce en forma industrial, con dosis altísimas. Hay muchos aceites que vienen, por ejemplo, en formulaciones de 100 miligramos por mililitro, y nosotros trabajamos con aceites de planta completa, con todo el efecto séquito, con todos los terpenos, con todos los flavonoides, con THC, con concentraciones de 1, 2, 4, 6, 10 miligramos por mililitro. Entonces, digamos, es ahí donde nosotros sabemos, porque lo vemos en nuestra práctica diaria, que el efecto séquito, digamos, hace que podamos bajar muchísimo las concentraciones en nuestros aceites con el mismo o mejor resultado. Bueno, esto es lo que dijo el doctor Dustin Sulak, de Massachusetts, donde dice que la dosificación de cannabis no se parece a ningún agente terapéutico al que estuve expuesto durante mi capacitación médica. Es un poco lo que estábamos hablando recién. Algunos pacientes utilizan pequeñas cantidades de cannabis de manera eficaz, mientras que otros utilizan dosis increíblemente elevadas. Atendí pacientes adultos que lograban alcanzar efectos terapéuticos con 1 miligramo de cannabinoides en total por día, mientras que otros consumían más de 2.000 miligramos por día sin experimentar efectos adversos. Es por esto que, para mi humilde opinión, creo que es el verdadero arte de curar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la relación médico-tutor. La relación médico-tutor es fundamental. Tanto como decíamos recién, la relación médico-paciente, el tutor es el que va a llevar a cabo y el que va a posibilitar que toda nuestra, digamos, nuestra terapia se ponga en funcionamiento, y es el que va, digamos, a mover la pelota. Entonces, la importancia de esta relación se basa fundamentalmente, y todos los médicos veterinarios que están acá lo saben, en la relación de empatía con el tutor, que va a ser, digamos, nuestro intermediario con el paciente. Esta comunicación tiene que ser abierta y sincera. Siempre tenemos que comentarle al tutor todo lo que puede pasar, tenemos que comentarle todo lo que no va a pasar, y tenemos que comentarle cuáles son los objetivos. Si nosotros empezamos un tratamiento y el tutor cree que el animal se va a curar, por ejemplo, no estamos siendo sinceros. Si estamos con un paciente epiléptico, con un paciente que tiene un tumor, y sabemos que ese paciente no se va a curar con la terapia canábica, sino que va a mejorar su calidad de vida, vamos a estirar la frecuencia, digamos, entre las crisis, sabemos que le vamos a dar calidad de vida, y esa es la verdad que tenemos que decirle al tutor. Le guste o no le guste, vas a ver que con esta terapia es probable que el animal muera igual, como vamos a morir todos, pero no se va, digamos, no se va a ir con la idea de que la terapia lo va a curar. Explicar en forma sencilla el sistema endocannabinoide, como hizo el doctor Nielsen, digamos, con palabras más de todos los días. Explicar cómo es la terapia, cómo va a ser el sistema de formulación y las dosis. Y esto es debido a lo que hablábamos recién. Nosotros vamos a estar quizá permanentemente modificando según los efectos, tanto sea la formulación como el tratamiento. Siempre como vamos de menos a más, siempre vamos a modificar. Vamos a dar un aceite, pero después vamos a modificar la dosis, o sea, la cantidad de gotas, vamos a modificar la frecuencia, y después vamos a modificar de última el aceite. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos con una gota, es muy probable que a lo mejor a muchos les dé resultado y a otros no, como decía Sulak recién. Entonces a lo mejor vamos a necesitar 2, 3, 4, 10 gotas. Entonces ese paciente, para la próxima formulación, vamos a formular un aceite más concentrado, para que en vez de darle 10 gotas cada 8 horas, podamos darle
la misma cantidad, digamos, la misma concentración, digamos, la misma cantidad de fitocannabinoides, pero en una concentración que tenga que ver con menor cantidad de gotas en el frasco que formulamos nosotros mismos. Entonces, eso se hace más concentrado para poder darle, en vez de 10 gotas cada 8 horas, podemos darle 1 o 2 gotas digamos, sosteniendo ese tratamiento. Y el porqué de usar aceites cromatografiados. Digo esto porque es muy probable que vengan el 90% con el aceite que compré en la dietética, con el aceite que le dieron a mi abuela, un médico de no sé dónde, o con cualquier aceite, pero siempre tenemos que pedir la cromatografía. Entonces, nosotros nos ha pasado en estos viajes que hemos hecho por el país, donde hemos estado en las distintas exposiciones, y viene mucha gente a consultarnos, donde vienen, digamos, con el aceite, pero no sabemos qué tiene adentro. Entonces, explicarle a todos que es muy importante saber qué es lo que el aceite contiene para poder hacer el tratamiento. Podemos explicarle que los tratamientos, digamos, con cannabis funcionan en la patología que tiene su animal, pero no sabemos si ese aceite va a funcionar. Entonces, inclusive a los colegas, que hemos cruzado un montón de colegas en todo el país, y a todos los que están presentes, saber que es muy importante que nosotros tenemos el paciente, tenemos a nosotros mismos, digamos, como veterinarios capacitados a lo mejor para hacer un tratamiento con un aceite de cannabis, y nos falta la otra pata, que es justamente el aceite cromatografiado para saber cómo lo vamos a usar. Con respecto a la empatía, bueno, hablar de empatía en estas charlas es fundamental. Generalmente no se habla mucho en la profesión médica, y está bueno que en todas las capacitaciones, digamos, por lo menos de cannabis, se empiece a escuchar esto, y qué es la capacidad de percibir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basados en el reconocimiento de la otra persona como similar, es decir, como un par similar con mente propia. Además consiste en entender a una persona desde su punto de vista en vez del propio, y en experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del o la otra persona. Entonces, bueno, fundamentalmente esto, comprender lo que está pasando en la cabeza de la otra persona, comprender lo que está pasando en las emociones que tiene este tutor que nos trae a nosotros, al paciente, y la relación que tiene ese tutor con ese paciente. Es fundamental que nosotros entendamos esto, y que nosotros estamos por afuera para poder lograr el bienestar de este paciente. Yo fundamentalmente, y la mayoría de los colegas de veterinarios canábicos argentinos, generamos esta empatía con los tutores para poder lograr que comprendan que ellos son los que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, y no son ellos los sufrientes, sino que el sufriente es el animal. Entonces, de esa manera, entre los dos podemos lograr, tanto el veterinario como el tutor, que ese paciente tenga una buena calidad de vida a través de los tratamientos. Bueno, acá un poco de esquemas de qué es la empatía, conciencia de los sentimientos, necesidades y problemas de los demás, capacidad para responder a los demás expresando que los hemos comprendido, destrezas para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales, esfuerzo para comprender los sentimientos y actitudes de las personas, esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a otros. Y esto de sé exactamente cómo te sientes. Bueno, esto que quizás, digamos, a lo mejor muchos de los presentes ya lo vieron en otras charlas nuestras, vamos a volver a hablar de empatía siempre, vamos a volver a hablar de la relación médico-paciente, médico-tutor permanentemente. Bueno, volvemos un poco a la diferencia que la simpatía es una expresión de sentimientos por la que le está ocurriendo a la otra persona sin necesidad de comprenderla, y la empatía es la capacidad realmente de sentir lo que la otra persona sí siente. La llave es escuchar activamente, analizar los sentimientos y prestar atención a toda la comunicación. Y un poco lo que dice acá, nosotros si en realidad nos ponemos a llorar junto con el tutor, poco vamos a poder hacer por nuestro paciente, sino que tenemos que comprender lo que le está pasando a la otra persona para poder ayudar a nuestro paciente.
Bueno, y ahora quería llevar un poco a la práctica esto, de lo que estamos hablando. De paso también quería comentarles que vamos a responder algunas preguntas al finalizar, así que todos aquellos que quieran empezar a hacer alguna pregunta ya la pueden empezar a hacer. La verdad que no sé si hay ya preguntas en el chat, pero podrían hacerla. Si no hay tiempo, porque ya son casi las 11:15, las 10:15, podríamos hacerlo después en forma personal, individualmente, respondiendo a los correos de cada uno. Después al final vamos a dar los correos, tanto de Veterinarios Canábicos Argentinos como de VetCra, para que puedan hacernos preguntas y para que puedan comunicarse con nosotros, al igual que por las redes. Pero quería comentar un poco el caso de Bronco. Este es un caso yo puse acá de dignificar la calidad de vida con cannabis en un caso de osteosarcoma canino. Este Golden de 11 años de edad llega a la consulta con una derivación y con un osteosarcoma. Entonces, digamos, esto es un poco como para dejar en forma más gráfica todo lo que estuve hablando recién, que tiene que ver con que no nos llega un osteosarcoma, sino que nos llega un paciente con un montón de realidades, un montón de otras patologías concomitantes, con una familia que tiene un osteosarcoma. Entonces, digo, porque tenemos que sacar un poco el foco de la patología en sí misma para poder lograr calidad de vida en el paciente. Entonces, para esto, nosotros vamos a tener que tomar algunos caminos terapéuticos con la ayuda de los propietarios y también con determinaciones que toman los propietarios. El paciente llega con un diagnóstico de osteosarcoma, con poca posibilidad de amputación, sin tratamiento quimioterápico, con excelente energía vital y viene polimedicado. Este paciente, digo que tiene pocas posibilidades de amputación, porque después vamos a ver, tiene un estudio hecho a nivel lumbar, donde hay algunas patologías degenerativas, donde el riesgo de la amputación, ya que digamos, el osteosarcoma está en prácticamente el cuello y la cabeza del fémur, digamos, uno de los tratamientos, que era la amputación, tenía que ver con la ablación completa del miembro, con el riesgo de que este paciente, que era un paciente golden, un paciente pesado, tuviera muchísima dificultad y muchísimo más dolor y muchísima más molestia después de la amputación. Y llega sin tratamiento quimioterápico porque fundamentalmente los dueños, los tutores, después de investigar bastante con respecto a la quimioterapia, deciden no generar ningún tipo de injuria sobre el animal y utilizar otro tipo de terapias. Por eso es que llegan al tratamiento canábico, como un montón de otros pacientes que llegan también para buscar una alternativa muchísimo más amable para el organismo. Y a su vez llega por eso digo, con una excelente calidad de vida, una excelente energía vital y con mucha cantidad de medicamentos. Estos medicamentos le generaban al paciente muchísimos problemas. Acá lo vemos, así llega Bronco, más o menos para marzo de este año, derivado con un diagnóstico de osteosarcoma y un pronóstico de 2 meses de vida. Acá lo vemos, para que ustedes vean, él ya tenía su imposibilidad motora. Todo había comenzado esto hacía varios meses atrás con una pequeña renguera, donde empiezan a hacer, digamos, un derrotero de profesionales hasta que van llegando al diagnóstico. Este diagnóstico de osteosarcoma se realiza a través de una punción biopsia en una lesión que aparece en una placa, donde se determina que la patología es un osteosarcoma. El tratamiento con el que llega Bronco es un tratamiento, como vemos acá, digamos, está polimedicado, con pregabalina, con carprofeno, con glucosamina, con prednisolona, y los tutores deciden, a pesar de todo esto, no realizar la quimioterapia. Con toda esta cantidad de analgésicos, digamos, el paciente llega con esta calidad de vida que vimos. O sea, llega bien, sin dolor. Acá vamos a hacer un comparativo con un estudio que se hizo, digamos, que se publicó en ABEPA, que es osteosarcoma pendicular canino,
qué opciones tenemos, por los doctores Belda, Lara y Lafuente, esto data del 2016, donde, digamos, yo quería sacar algunos conceptos para que vayamos viendo. El tratamiento paliativo, en estos casos, son analgésicos, donde dice que en perros con osteosarcoma es necesario tener un plan analgésico efectivo y realizar una monitorización frecuente del diagnóstico hasta que se realice la terapia local definitiva, que puede ser, digamos, la ablación quirúrgica. En aquellos casos en los que no se realice cirugía, la analgesia cobra una importancia crucial, ya que será requerida durante prácticamente todo el curso de la enfermedad. Para el dolor secundario a la destrucción ósea en general, se recomienda un plan analgésico multimodal si el paciente va a recibir en breve tratamiento local, una combinación de AINES, como el carprofeno o filocoxib, y derivados opiáceos como el tramadol, o un dispositivo de liberación transdérmica de fentanilo. Acá vemos, digamos, fueron las placas de diagnóstico de la lesión, donde después se hizo la punción. También acá en este estudio, digamos, se nombra que el diagnóstico por imágenes del tumor primario es lo indicado para poder hacer el primer diagnóstico. Como vemos acá dice que se debe realizar, bueno, radiografías del miembro afectado en 2 proyecciones, también el estudio de las metástasis pulmonares. Las lesiones provocadas por osteosarcoma apendiculares son la mayoría de las veces monostóticas, o sea que afectan un solo hueso, y típicamente se localizan a nivel de la metáfisis ósea. Clásicamente estas lesiones muestran características óseas agresivas, tales como una lisis cortical moteada, o apolilladas con márgenes irregulares y pobremente definidos, con una zona de transición amplia entre la sección del hueso sano y el patológico. Vemos acá la evaluación de la columna vertebral. El estudio se realiza mediante los cortes, como dice ahí. Vemos discos hipotensos, compatibles con deshidratación severa. Vemos, ¿qué más vemos? Cuerpos vertebrales que presentan signos de espondilosis artrósica. Se observan engrosamientos del anillo fibroso discal con compromiso del canal. Modificación ventral de los cuerpos vertebrales sugerente a espondiloartrosis, característica de artrosis lumbosacra. Bueno, acá vemos que hay, digamos, un sinnúmero de patologías en esa columna, lo que nos está indicando que la amputación, por eso digo que tenemos que a veces ser amplios en el camino de los tratamientos, a veces, bueno, hay que tener en cuenta todo esto. Como él tenía bastantes problemas locomotores ya con ese miembro posterior derecho, se le hizo un corrector ortopédico, como se ve ahí, que le permitía a Bronco poder trasladarse sin dificultad, o con, digamos, mediana dificultad, y no arrastrar la parte, digamos, la parte, digamos, terminal de los dedos del miembro, que le provocaría úlceras y lastimaduras. Acá lo vemos, a Bronco, a ver si este también es un video. Está tomando agua, bueno, pero lo vemos como cuál es su calidad de vida. Se aplica este corrector ortopédico para mejorar la pisada. Bronco comienza, entonces, en este preciso momento, así como llega, con un tratamiento con cannabis, utilizando un blend formulado por nosotros, por este grupo, por nuestra agrupación Vetcraft, por todos gracias a todos los cultivadores solidarios que hay en el grupo, y logramos realmente unos aceites muy enriquecidos, aceites que tienen lo que nosotros queremos que tenga, o sea, más allá de lo que nos otorga la planta, sino que podemos formularlo como nosotros nos parece que es mejor para el tratamiento. Y acá lo vemos a Bronco que está tomando su aceite. Lo vamos a utilizar para disminuir su dolor, la inflamación y la posibilidad de detener el crecimiento tisular, que es un poco lo que contaron los doctores anteriormente, de todas las acciones que tienen los fitocannabinoides. Volvemos a verlo si quieren, para que vean que este tratamiento les encanta a los animales, es bastante fácil de utilizar.
para mejorar, ¿cuál es el objetivo? Su calidad de vida, su integración familiar y su alimentación. Que todo esto, estas patologías después empiezan a traer, digamos, si bien tienen vitalidad, empiezan a traer trastornos en la alimentación, disminuye la ingesta, generada también por el dolor y por los problemas que genera esto para la vida cotidiana. Entonces acá, que se me pierde un poco la placa en la pantalla, empezamos con dosis de cannabis para disminuir hasta suspender el resto de los analgésicos que le provocaban profundos cuadros de gastroenteritis. Él tenía serios problemas de diarreas y de sangrados con el uso, sobre todo, de carprofeno, que en realidad, digamos, era bueno para él porque, digamos, le generaba analgesia, pero no podía tolerar más de 2 días de tratamiento. A ver si me pueden pasarlo ahí. Ahí está. Bueno, ahí lo vemos a Bronco cuando le sacamos el tutor, digamos, en realidad él vuelve a tener sus problemas en la pesada, pero para que vean que después del cannabis mejora un montón su apetito. Bueno, acá una placa de tórax, hacemos permanentemente un seguimiento de todos sus parámetros hematológicos, química sérica, perfil hepático y renal, hacemos placas radiográficas de tórax y el control clínico. Si bien Bronco está limitado a... está limitado, digamos, en la motricidad en el miembro, podemos ver que no hay dolor. Acá ya Bronco está solo con cannabis. Su tratamiento se basa en aceite de cannabis 1,1 y 1,2, ese es el ratio, dieta natural para disminuir su masa corporal, para disminuir su peso, y ozonoterapia. Y lo vemos ahí a Bronco, que está chocho de la vida, moviéndose con dificultad, pero sin dolores. ¿Y por qué digo esto? Porque volvemos un poco con las consideraciones de los tratamientos convencionales. En los tratamientos convencionales decimos que hay que tener un plan analgésico efectivo. En casos en los que se ha declinado la cirugía como tratamiento local, es importante ser consciente de que el dolor asociado a la destrucción ósea es uno de los más insoportables de acuerdo con los datos obtenidos en medicina humana. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La combinación de AINES y opiáceos, aunque proveen cierto grado de cobertura analgésica, no es 100% eficiente, lo cual puede ser cuantificado con exámenes ortopédicos o evaluaciones seriadas con escalas para el dolor. Entonces, sabiendo que en medicina humana, quienes pueden hablar dicen que este dolor es insoportable, nosotros lo tenemos a Bronco, sin analgésicos y solo con aceite de cannabis. Por eso digo que cuando el aceite de cannabis está utilizado como una terapia complementaria, en este caso lo estamos usando como una terapia casi única para el tratamiento del dolor. Y le digo esto, porque cuando lo veían a Bronco caminar, Bronco estaba con esto, que es una que encontramos, digamos, en las placas posteriores, que es una fractura patológica, y Bronco convivió con esta fractura patológica del cuello del fémur, haciendo una vida totalmente normal. Obviamente que los tejidos circundantes contuvieron la fractura y Bronco podía mover su miembro gracias a su musculatura sin ningún problema, excepto este trastorno que tenía para pisar. Acá lo vemos como Bronco está, digamos, con el aporte del tratamiento de cannabis. Esto me encanta verlo, porque en realidad Bronco siempre retozó a pesar de su osteosarcoma. Entonces ahí vemos un perro gozando de la vida y no vemos un osteosarcoma. Estamos evaluando calidad de vida. Esta es la calidad de vida que Bronco tiene con el tratamiento de cannabis, casi exclusivamente, dieta natural y ozonoterapia. Acá lo vemos, él tiene su dificultad para caminar, pero puede hacer una vida totalmente normal, a pesar también de su fractura patológica.
obviamente que de todos los colegas que están acá presentes, todos van a tener criterios diferentes, a lo mejor en este tipo de terapia nosotros presentamos lo que nosotros hicimos, para lo que nos ayudó, y teniendo en cuenta este diagrama, una vez que presenta, digamos, este estudio y que está publicado en esta revista, una vez que se hace el tratamiento, el diagnóstico de osteosarcoma, tenemos las dos posibilidades, metástasis presente o metástasis ausente. En el caso de bronco tenemos metástasis ausente, y los tratamientos curativos son amputación y quimioterapia, o cirugía con preservación del miembro y quimioterapia. En el caso de amputación y quimioterapia, la supervivencia media es de 1 año. Con cirugía con preservación del miembro y quimioterapia, la supervivencia media es de aproximadamente 1 año. Acá tenemos, bueno, el mismo esquema. Creía que se veía un poquito mejor, pero no se ve mucho. Y nosotros lo tenemos a bronco, después de 8 meses de tratamiento, que continúa disfrutando de una excelente calidad de vida en este momento, digamos, donde está hecha esta foto. Lamentablemente Bronco nos abandonó el mes pasado, pero tuvo una excelente calidad de vida. Nosotros tuvimos digamos, una maravillosa relación con Bronco y con su familia. De hecho, tenemos unos videos, que no los vamos a pasar acá, pero en algún momento los podemos compartir, hechos de los tutores, contando cómo fue el tratamiento con Bronco, cómo lo transitaron, lo felices que estaban a pesar del desenlace de no haber, digamos, tomado ninguna otra decisión. Así que bueno, Bronco logró vivir casi 1 año sin amputación, sin quimioterapia, sin analgésicos tradicionales, solamente, digamos, con la terapia de cannabis y con una excelente calidad de vida. Bueno, creo que eso nada más, vamos a quedarnos ahí con Bronco. Bueno, nosotros finalizamos acá porque en realidad esta charla es muchísimo más larga, pero queríamos ser bastante concisos en lo que íbamos a charlar hoy, porque va a seguir el miércoles que viene, con muchos casos, con una gran cantidad, digamos, de aporte que van a hacer los doctores, y bueno, no sé si quedaron algunas dudas, si podemos seguir con algo, fueron respondiendo, así que bueno, no sé si quieren saludar acá a los doctores. Yo les agradezco mucho a todos los presentes, a todos los que se quedaron hasta el último momento con nosotros, sabemos que es tarde, pero bueno, era un poco para hacer el aporte de nuestra experiencia. Lo que le pedimos a todos es que nos ayuden a difundir esta terapia, que nos ayuden a generar, digamos, presión para que podamos lograr el marco regulatorio legal para poder utilizar este tratamiento, que nos va a dar muchísimas satisfacciones a todos, tanto a nuestros pacientes como a nosotros. Queremos dejarle un saludo también, bueno, a nuestros colegas de VETCRA, a nuestros colegas de Veterinarios Canábicos Argentinos, a todo esto que también el grupo se inició en la zona de la Patagonia, exactamente en Neuquén, con la colaboración de nuestros colegas Paula Lescano y José Mazabó, a los que le dejamos nuestros saludos, y a todos los colegas que están compartiendo Veterinarios Canábicos Argentinos desde el sur de nuestro país. No sé si quieren comentar algo. No, bueno, agradecer a todos los que estuvieron de otro lado, a todos los colegas que se sumaron, que se interesaron, y que bueno, de alguna forma van a empezar de a poco a formar parte de todo lo que es esta movida por un marco también, como decía en el vídeo. Y bueno, aclarar que bueno, algunas preguntas se respondieron a nivel del chat, pero también cualquier consulta, se dejaron ahí los correos de Veterinarios Canábicos Argentinos, de VETCRA, también de alguna forma estamos en Instagram, también de Veterinarios Canábicos Argentinos, como para dejar cualquier tipo de consulta por ahí también, sea de colega a colega, o sea de alguna cuestión de algún caso clínico, de un tutor, más que nada por eso. Y bueno, saludar y buenas noches, y gracias por haber estado hasta ahora. Nada, eso, no más que agradecimientos. ¿Sí? Sí, al colegio veterinario sobre todo, y bueno, a todos los presentes. Bueno, que tengan muy buenas noches, y gracias por aguantarnos hasta las 10:30 de la noche. Gracias. Muchas gracias.